Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Soy Germán y como siempre, bueno, mi intención pues es divulgar cosas, explicar cosas, generar debates. Incluso algún tema pues puede tener cierto trasfondo polémico, ¿no? Sin que sea nada violento, ni belicoso, ni nada parecido. Bueno, el tema de hoy, el tema que yo he decidido, así un poco de manera espontánea hablar de él, es un tema relacionado con la filosofía. La filosofía es algo que, bueno, entiendo que hay muchas personas, comprensiblemente, pues que no tengan un conocimiento específico ni suficiente de la filosofía, como yo, por ejemplo, no lo tengo de fútbol o de otras muchas cosas. Para el que conoce la filosofía y se engancha a ella, y es algo bastante adictivo, os lo digo por experiencia, pues bueno, lo ve como algo pues casi esencial e insustituible, bueno, incluso esencial directamente. Pero hay otros muchos estudios diferentes que también se pueden convertir en elementos, en fin, de los que prácticamente dependemos para que nuestra mente encuentre algo de interés, algo útil, incluso algo práctico en ocasiones. La filosofía tiene lados prácticos y tiene lados, obviamente, pues de naturaleza profunda, compleja y abstracta. De este tema hoy quiero hablar hoy. Es un tema conocido, hay muchas personas aficionadas a la filosofía y profesionales de la filosofía que lo deben conocer infinitamente mejor que yo, pero me ha tocado a mí hoy, bueno, ha sido mi apetencia explicarlo. Es sobre un señor ya, bueno, que tiene unos cuantos siglos, llamado George Berkeley, del que hay una universidad en Estados Unidos, si no recuerdo mal, que lleva su nombre, bueno, su apellido. El tal Berkeley, lo cierto es que, bueno, era un clérigo, pero tenía una idea original. No os voy a hablar de su vida ni su biografía, esto quizás lo comente en otra ocasión, pero en este caso quiero comentar una cosa que permanece en el terreno de la filosofía, es algo que junto con muchos otros temas se estudia o de lo que se adquieren nociones, y es la idea curiosa y ciertamente original, y que a más de uno le puede espantar si se lo toma en serio, que tenía Berkeley sobre lo que era la realidad del mundo. La realidad del mundo significa la realidad de todo aquello que se percibe con los cinco sentidos. Se palpa, se degusta, se mira, se oye, se nota en definitiva. Lo que llamaríamos una percepción. De un objeto cualquiera, de una persona, a través de su cuerpo, pues tenemos una percepción material. Bien, esa filosofía extraña, él la acuñó, la resumió en una única frase llamada ser significa ser percibido. ¿Qué significa esto? Que desde el punto de vista de él, recordemos de él, no de todo el mundo, ni tampoco es algo que se infiere o se deduzca de la realidad tal como la contemplamos habitualmente, salvo en estados alterados de percepción, que eso es otra historia, de los que hablaremos quizá en otra ocasión, pero él venía a decir que, contrariamente a la percepción, bueno, al sistema lógico normal, que es que yo veo una cosa, la veo, no solo la veo, la tacto, constato su presencia, ocupa un lugar, un espacio, tiene unas cualidades físicas determinadas, mayor o menor densidad, mayor o menor volumen, color, bueno. Y debido a su existencia, por eso yo la percibo. Yo no podría percibir algo que no está ahí, tiene que estar ahí. Y estar ahí significa que tiene unos componentes que le dan unas características, pues bueno, únicas o similares a otros objetos, otros cuerpos. Cuerpos también se puede referir, pues cuando se mira al espacio exterior, pues bueno, hay galaxias, evidentemente eso es muy grande, estrellas, planetas, asteroides, todos esos son cuerpos también que ocupan un espacio que tienen unas dimensiones, características específicas. Pero desde el punto de vista de Berkeley, él venía a decir algo así como, yo no lo percibo porque el ejemplo una manzana, podemos poner cualquier otra cosa que los sentidos perciban, un ordenador, una televisión, un vehículo, un edificio, un utensilio de baño o de cocina, es que hay tantas posibilidades hoy en día que eso es innumerable. O sea, lo normal es, lo percibo con los sentidos, me hago una idea de su existencia porque está. Berkeley decía lo contrario, venía a decir, sugería en su extraña y curiosa filosofía, que se sigue estudiando hoy en día, junto con otras muchas filosofías particulares, decía que las cosas se perciben, o sea, las cosas existen porque se perciben y que cuando no las miramos, pues siguiendo esta línea deductiva un poco extraña, pues las cosas no tienen sentido que estén, porque existen, o sea, ser es ser percibido, existen porque se perciben. Eso es al revés. Primero lo percibo, es decir, la manzana en este caso, está en mi conciencia, y luego
esa imagen de la conciencia, que es una imagen, digamos, virtual, hoy podríamos entender muy bien este término, es como una grabación digital, virtual, eso luego tiene una correspondencia, una proyección en el plano físico, entonces lo vemos. Pero claro, eso quiere decir, ¿el objeto existe en sí mismo? Bueno, podemos constatar constantemente que sí, pese a que hay filósofos, y no solamente Berkeley, también David Hume, en parte, pero ese hablaremos otro día, en otra ocasión. Berkeley venía a decir, muy radicalmente además, de manera muy explícita y sin aparentes dudas ni contradicciones, que los objetos existen, los objetos, lo que fuere, porque los percibimos. Claro que él decía que cuando nos damos la vuelta y no lo miramos, pues Dios, porque él era un hombre religioso, era un clérigo, un cierto nivel eclesiástico en su zona, que no recuerdo bien, creo que era Irlanda o, bueno, norte de Europa. Venía a decir eso, que, bueno, que Dios entonces lo que hacía era cubrir el defecto, es decir, tú no lo ves, pero Dios hace que la manzana o lo que fuere siga existiendo. Pero claro, ¿en qué condiciones sigue existiendo si solamente bajo el punto de vista de este hombre de Berkeley existe con todas sus cualidades, atributos, su presencia, en fin, todo lo que entendemos con el término percepción, si existe cuando lo miramos, cuando constatamos su presencia a través de la observación, la experimentación o la simple constatación de que está ahí, pues claro. ¿Y eso cómo es posible? Es decir, ¿cómo es posible que un hombre, que entiendo que era inteligente, bueno, tuvo algunas cosas extrañas en su vida, ¿no? Como una cosa que se llama el agua de alquitrán, una idea suya que parecía ser un elemento curativo, pero que luego se reveló como algo fallido. Bueno, esa es otra historia que especificaré en otro momento. Pero, a ver, como una persona, podemos decir un poco así, de aquella manera, en su sano juicio, puede juzgar que algo solo existe cuando lo percibimos. Bueno, a priori parece un sinsentido, una locura. Sin embargo, está en el ámbito de la filosofía, que hay muchísimas cosas, algunas totalmente distintas a esta, y por tanto se sigue valorando, por lo menos como para adquirir una noción de lo que es el pensamiento humano, que tiene mucho que ver con la filosofía, ciertamente. Pero claro, es que resulta que en el ámbito, y es una correlación que, bueno, yo me he dado cuenta, como se puede dar cuenta cualquiera, es algo fácil de percibir, ¿no? En el mundo de la mecánica cuántica, en algunos aspectos de la mecánica cuántica, de esa nueva física que ya nació hace, pues bien hace un siglo, o por ahí un siglo y pico. Bueno, la mecánica cuántica nació en 1900, de la mano de Max Planck, pero en realidad se fue desarrollando, elaborando pues muy detalladamente con el paso de algunas décadas, y ya se han cumplido 100 y pico de años. Hay algunos aspectos de la mecánica cuántica que bueno, sorprendentemente se parecen a lo de Berkeley, ¿no? Porque cuando hablamos de un fenómeno llamado superposición cuántica, que viene a decir que en el extraño y paradójico y contradictorio mundo de las partículas elementales que constituyen el átomo, de las fuerzas que constituyen eso que a su vez ya es todo un misterio, que es el concepto del átomo, pues claro, ahí todo se mueve sin una posibilidad clara y definida de saber en qué posición está o a qué velocidad va, o si mides una cosa o no mides la otra. Esto es un tema de Werner-Heisenberg. Quien más o menos se indague un poco sobre este tema, pues seguramente lo reconocerá rápido. Pero la superposición cuántica también tiene que ver con el hecho de que, como ya vienen señalando muchos investigadores desde hace además mucho tiempo, en experimentos donde se manejan este tipo de partículas y de energías y de fuerzas, cuando el observador observa, nunca mejor dicho porque es observador, las cosas adquieren un tinte, una forma concreta que no tienen, que no manifiestan cuando no son observados o cuando en un experimento una partícula, pues imagino que un electrón, que es como muy conocido el electrón, pues juzga que según lo observemos actúa de un modo, según no lo observemos actúa de otro. ¿Ah? O según lo midamos de un modo o de otro. Bueno, hay estudios muy serios que se pueden consultar por internet, en libros, bueno, fantástico. De verdad, es algo fascinante, una y otra vez, pase el tiempo que pase. Pero claro, visto así, lo de Berkeley no es ninguna tontería, porque las cosas se perciben cuando la intención de ser percibidas existe. Es como si las cosas en el mundo existieran no solo por su propia dinámica física, molecular, atómica, gravitatoria, etc., sino que existen también, desde un punto de vista más filosófico que científico, desde luego, y bastante metafísico en cierto modo, existen también porque hay una intención de percepción. Esto a mí me da que pensar. Yo, como todo el mundo, pues veo lo que todo el mundo. Algo rojo lo veo rojo. Si mide 1 metro, lo
O sea, visualmente es un metro como lo es para cualquier observador, distinto a mí. Puede ser muy distinto a mí, pero en eso estamos un poco a la par. Todos tenemos percepción de lo que se llaman las constantes universales. Todos experimentamos la gravedad, todos experimentamos descargas eléctricas, en el hipotético caso, negativamente, de que metamos los dedos en algún enchufe o tengamos algún descuido con alguna instalación que no esté en condiciones. Todos nuestras percepciones también dependen de esas constantes, ¿no? Esas cosas que siempre están ahí y que se han calculado con una precisión acojonante, estupenda. Pero claro, el mundo el mundo más diminuto, en su ínfima interioridad, en su profunda interioridad, perdón, pues igual sí que es berkeleano, de Berkeley, ¿no? De George Berkeley. Porque, bueno, yo tengo más aquí un libro maravilloso que he adquirido recientemente, de filosofía, claro. Bueno, podía adquirir libros de otras muchas cosas, que todos son muy interesantes. Pero, por ejemplo, fijaos aquí, dice, según la teoría de Berkeley, si no estuviéramos nosotros, para percibir un objeto, este no existiría. Bueno, suena raro, ¿eh? Berkeley expresa esta idea con la frase ser significa ser percibido, lo que he dicho antes. En su filosofía el mundo no existe en tanto que materia, sino que depende de nuestra conciencia. Es decir, los contenidos de la conciencia, que son inconscientes para la propia conciencia en términos generales, pues son los que determinan la realidad del mundo que vemos. Y eso también tiene que ver con algunas ramas o derivaciones de la psicología, incluso de la psicología contemporánea, que valora que los contenidos de la mente determinan los contenidos o la interpretación que hacemos de la realidad. Aquí, desde luego, hay una mezcla suficientemente profunda que, bueno, que todos podemos caer, engancharnos, deliberar, intentar extraer una conclusión. Pero si la intencionalidad profunda de nuestra conciencia, a la que no tenemos un acceso directo, determina el valor de lo que vemos, que aparte de nuestra intencionalidad no sabemos en sí qué valen las cosas, bueno, que valen no a nivel económico, sino su valor intrínseco en cuanto a su realidad intrínseca, quiero decir, si no sabemos eso, porque los contenidos son inconscientes, funcionan, es decir, de manera automatizada, y nos hacen ya percibir como una especie de juego de sombras chinas, ¿no? Donde lo que ves proyectado en una pantalla blanca, pared o lo que fuere, no se parece realmente al origen de la imagen, que es un conjunto, es una mezcla de movimientos manuales. Todos conocemos las sombras chinas, ¿no? Bueno, pues da que pensar, ¿no? Es decir, hasta qué punto los contenidos de la mente influyen decisivamente en la realidad, que por otra parte parece autónoma, parece al margen de cualquier contenido, sea inconsciente o no, porque las cosas están ahí, ¿no? Yo, esta parte de este libro, bueno, como otros muchos libros de filosofía, en los que por supuesto también aparece el individuo en cuestión, Berkeley, incluso con más detalles y más datos que aquí, este es un libro que resume de manera muy resumida, valga la redundancia, pues conceptos que se pueden desarrollar más ampliamente, ¿no? Pero es que me llama la atención, dice, los seres humanos tienden a pensar que dado que una manzana existe, pueden verla y tocarla, claro. Es decir, percibirla. En realidad, si nadie experimenta la manzana, no es posible afirmar que exista. Bueno, depende. Previa a la manzana existe nuestra percepción. Berkeley afirma que no se ven las cosas porque existen, sino que existen porque las vemos. Aquí hemos dado ya, bueno, con lo que yo venía diciendo. Bueno, esta afirmación es curiosa teniendo en cuenta que es mucho tiempo antes del descubrimiento por parte de la mecánica cuántica de ese extraño mundo donde las cosas se alteran según la percepción del observador, según la intencionalidad del observador, además. Y por otra parte, esto también es muy, muy anterior en el tiempo a las diversas evoluciones de la psicología contemporánea, que también en algunos aspectos dice esto. Bueno, lo da a entender, más que decirlo, no es tan radical, pero lo da a entender. Y también tenemos un tema que esto ya lo desarrollaré en otro vídeo, que es la fenomenología de Husserl. Bueno, es que el nombrecito, el apellido más bien, Edmund Husserl, que este individuo y lo que planteó, pues da muchísimo juego, más que el de Berkeley, pues es posterior a Berkeley en el tiempo. Bueno, yo... En fin, esto es un poco lo que quería decir, no es que yo tenga una conclusión. Yo no os puedo aquí, bueno, ni aquí ni en persona, demostrar fehacientemente que sí, que las cosas existen y independientemente de tu necesidad de percibirlas o de la constatación simple de percibirlas, aunque no tengas necesidad, lo ves y punto, ¿no? No vas por ahí necesitando ver el suelo, los árboles, las plantas, las señales de tráfico, lo que fuere,
La intencionalidad, en ese caso, puede estar, pero es como muy sutil, muy profunda, muy de carácter metafísico, y seguramente existe. Yo tengo, a mi juicio, indicios de que existe una intencionalidad que configura el mundo que nos rodea, pero eso choca con con la constatación permanente desde siempre, por parte de todos y cada uno, de que eso existe independientemente de tu necesidad de percibirlo. Y al mismo tiempo sí creo, paralelamente y de manera muy paradójica, que existe un contenido de la conciencia o contenidos que deciden y juzgan qué estamos viendo y que otorgan carácter de realidad a aquello que percibimos. ¿Será verdad? Porque claro, estos debates no se trata de decir, ya he encontrado la verdad, no, se trata de sugerir opciones que alimentan la mente. Bueno, quizá para algunos sea, entiendo, una pérdida de tiempo descomunal y absurda. Por eso existen otras escuelas de filosofía que van totalmente en contra de los postulados abstractos, como el pragmatismo. Es una filosofía, creo recordar, que nació en Estados Unidos, no nació en Europa. Esta de Berkeley, como John Locke, que es un poco al revés que Berkeley, como David Hume, como otros, estos son europeos todos, pero bueno, también en Estados Unidos pues también han hecho bastante historia. En fin, creo que, bueno, hablaremos de otras cosas que tengo por aquí. Y Hegel estaría bien para continuar en otro vídeo. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Anda, prefiero decir Hegel porque si no me va a dar algo y no os diré dónde ni nada parecido. De verdad, un placer. Gracias por, bueno, seguir estos vídeos, el que los siga. En cualquier caso, si os interesan estos enfoques, que son multidisciplinares, esta es la verdad, o por lo menos es mi intención, ya sabéis, lo clásico, os suscribís para poder tener la oportunidad gratuita y súper rápida y accesible de seguir todas las nuevas, digamos, publicaciones, bueno, vídeos, de esas visiones multidisciplinares de la realidad. Y también, si queréis, pues obviamente le dais al like, porque eso es una evidencia de vuestra conformidad acerca de que lo que digo y lo que pienso no cae en saco roto y a alguien, aunque sea una persona o dos, le sirve de algo. Y eso ya es para mí mucho, mucho, y es de agradecer. Si son más de 2, si son 50, si son 50 millones, mejor, pero creo que eso tendré que esperar la próxima vida, porque en esta ya os digo que esto yo sé que no va a suceder. En cualquier caso, muchísimas gracias y nada, hasta la próxima. Gracias.